Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta familia que es Sello de tu Esencia. Espero que hoy Dios pueda hablarles de una manera al alma, al corazón, que es lo que Dios siempre desea, sorprendernos con su palabra. Yo quiero que podamos meternos precisamente allí en su palabra y podamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Generalmente pensamos que Dios no habla y hemos entrado como en esa manera de pensar de que el escuchar la voluntad de Dios o escuchar la voz de Dios es algo místico y es algo solamente para algunos. Pero realmente no es así. El Señor siempre está hablando. ¿Por qué lo sé? Porque el Padre está interesado en que obedezcamos siempre como un buen Padre. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que el Padre todo el tiempo está hablando, pero a veces no escuchamos. Por eso te pido que hoy puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida. No sé si a ustedes les gusta un poco esas ideas de negocios y demás de lo que ha venido sucediendo con ejemplos de personas que han perseverado y han podido alcanzar grandes cosas. Y uno se encuentra también dentro de ese mundo con muchos choques y muy buenas ideas que trascendieron y otras que no. Una de las ideas que a mí me impactó, que nosotros ahorita en el 2025 podemos estar hablando de un negocio que da mucho dinero, podríamos, sin tener que ser una persona muy acuciosa para saber sobre los negocios, podríamos ver el entretenimiento, podríamos ver, por ejemplo, las plataformas como Netflix y demás, que son plataformas que representan mucho dinero. Y cuando uno va a mirar, por ejemplo, en esta plataforma, el creador allí en el año 2000 con su idea, tenía esa idea precisamente crear una plataforma para que allí pudieran subir contenido y demás. Esa idea se la quiso vender a Blockbuster. Y Blockbuster, de alguna manera, lo que tenían ellos era una línea de pensamiento donde ellos estaban permaneciendo en su estructura de pensar, su manera de pensar. Y ellos, cuando les trajeron la idea, ellos dijeron, no, eso no es así. Nosotros no aceptamos esa idea porque nosotros pensamos que la manera para poder hacer el negocio es alquiler de películas, ¿sí? Y el negocio va a consistir en alquilarlas y en que si las personas se demoran en la entrega, pues allí les vamos a dar a pedirles un dinero de más. Y eso me impresiona porque de alguna manera se cerraron a un muy buen negocio, le hubiera representado algo y uno podría decir, ¿por qué ellos no crecieron? ¿Por qué no tomaron la decisión? Y yo pienso que a veces es bueno permanecer en las ideas, porque el permanecer en las ideas hace que nos estructuremos, que crezcamos, pero también el permanecer implica crecimiento, implica llevar nuestra vida a otro nivel y no seguir siendo los mismos. Cuando uno ve que hay veces nosotros tenemos esa lucha siempre, ¿no? Esa lucha de poder permanecer en nuestras ideas o permanecer en las ideas de Dios, en permanecer en lo que nosotros hemos sido estructurados por mucho tiempo, en nuestra manera de vivir, de lo que nos enseñó la cultura, de lo que nos enseñaron muchas personas que conformaron lo que somos nosotros, el mundo, el enemigo, todos conformaron algo y a veces queremos permanecer en ello. Y al permanecer en ello, pues vamos a ver que muchas veces no obtenemos el fruto que Dios desea. Pero si podemos ver, lo que Dios quiere es que podamos permanecer en Él para que nosotros podamos crecer al nivel que Él desea, que nosotros, que desarrollemos nosotros el talento, los dones para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Ese permanecer en Él es lo que va a llevarnos a crecer y el desligarnos de permanecer en nosotros. Usted va a ver la vida de Jesús y la vida de Jesús se marcó siempre porque los que más Dios usó o los que más pudieron ver la gloria de Jesús, la gloria del Señor, fue precisamente los que estuvieron con Él, los que caminaron con Él. Y esos fueron precisamente los que Dios usó, los que Dios formó aún cuando Él ascendió a los cielos, aún está gobernando allí, pero Él decide formar a sus discípulos porque Él decide o los llama a permanecer. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es ¿dónde estamos permaneciendo? ¿En dónde estamos permaneciendo realmente en nuestras ideas? En nuestras ideas que a veces son locas, a veces son religiosas, o no llamarlas tanto religiosas, sino más bien tercas.
Y a veces decidimos solucionar los problemas, enfrentar la vida con terquedad y decidimos permanecer en esa terquedad. Y el Señor algo que pide es desliguémonos de esa terquedad y dejemos de permanecer en esa terquedad y empecemos a permanecer en Él, porque eso es lo que nos va a llevar a un crecimiento. En el Antiguo Testamento usted lo puede ver con Josué. Josué es uno de los grandes líderes que formó Moisés. Pero cuando uno ve a Josué, el talante, lo que hizo cuando entró a la tierra prometida, uno puede decir, pero ¿en dónde estuvo su formación? Su formación fue precisamente con Moisés, porque él permaneció con Moisés y Moisés permaneció en el Señor. Y allí podemos ver cómo eso trascendió. Luego Caleb, Josué, Caleb también empieza a ser formado con el liderazgo de Moisés, aún con el de Josué. Y cuando van a entrar a la tierra prometida, muchos años antes de finalmente poderlo lograr, solamente dos tienen una mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron a la tierra prometida dijeron, sí, sí podemos lograrlo. Y muchos de ellos, 10 que estaban allí, dijeron, no, no lo podemos lograr. ¿Por qué sucedió eso? De la noche a la mañana tuvieron esas ideas, no, porque permanecieron con Moisés, porque permanecieron en el Señor. Y eso es algo que debería destacarnos a nosotros. Generalmente las consejerías, tendríamos menos consejería los pastores si los que piden consejo pudieran permanecer en lo que dice el Señor. Pero siempre hay una lucha versus emociones, versus lo que dice el Señor, versus lo que el Padre dice. Y entonces la invitación de Jesús es a que nosotros podamos realmente permanecer. En Juan 15 nos da una ilustración, y esa ilustración es para que podamos comprenderlo de una manera mejor. Jesús está diciendo una de sus últimas palabras, porque ya va a ir a la cruz y él está muy preocupado por lo que va a suceder con sus discípulos. Y recuerden que las últimas palabras de alguien es como que no se va a poner a bromear, no, tráigame en algo, o va a hacer chistes o demás. Generalmente lo que va a decir es, sus últimas palabras tienen que ser trascendentales. Y eso es lo que hace Jesús. Y pero él no habla de una manera difícil de comprender, sino de una manera fácil de entender, para que el propósito se cumpliera a través de esa enseñanza. Y el propósito es, quiero que estos chinos puedan comprender que necesitan estar permaneciendo conmigo. Y quiero que me sigan allí, Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros el sarmiento. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Estos versículos bíblicos generalmente los hemos escuchado mucho, es uno de los que más se habla, pero a veces por usarlo tanto no vemos el contenido que tiene ese mensaje. Pero lo primero que el Señor está diciendo es un mensaje de permanecer, y no es una sugerencia, es un mandamiento. O sea, el Señor está diciéndole a sus discípulos, a sus hijos, a los hijos de Dios, a sus hermanos, Jesús les está diciendo, permanezcan en mí, es un mandato. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el propósito que el Padre tiene con ustedes, para que ustedes puedan dar mucho fruto. Y es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Yo me voy a morir, yo voy a ir a la cruz, van a pasar un día terrible, viernes, sábado sin mí, el domingo va a haber resurrección, todavía no lo pueden comprender, no lo pueden entender, pues tienen que permanecer. Y esa fue una enseñanza que Jesús intentó darle en dos tormentas. En una tormenta, cuando él va durmiendo y se pone la situación bien difícil en la barca, ellos tienen que ir a despertar a Jesús, y allí es como un entrenamiento. Jesús está allí con ellos, pero luego tiene que pasar por otra tormenta, y en esa otra tormenta Jesús no iba con ellos, pero Jesús les dijo que los iba a pasar al otro lado, porque Jesús estaba entrenándolos para que permanecieran en Jesús, así no lo vieran, para que permanecieran en sus promesas. Tú y yo necesitamos permanecer en las promesas del Señor. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Y el Señor dice, si ustedes no permanecen en mí, ustedes van a permanecer en ustedes. Y al permanecer en ustedes no van a poder dar el fruto que yo estoy esperando que lo den. Y si hay un pasaje que nos puede hablar precisamente de un grupo que dejó de crecer, de un grupo que fue llamado para hacer grandes cosas. La palabra allí nos lo enseña, un grupo donde tenían unas características. Dios los llamó para grandes cosas
y ellos no pudieron ver el propósito de Dios en sus vidas, no pudieron desarrollar los talentos que Dios puso en ellos para el propósito que Dios tenía para sus vidas. Lo podemos ver allí en la palabra de personas y uno dice, wow, cómo estas personas se privaron de poder haber hecho tantas cosas por Dios y para Dios. Y este pasaje que quiero invitarte que puedas allí leerlo, está en Hebreos capítulo 5. Generalmente en Hebreos se dice que lo escribió Pablo, algunos están divididos porque, y justamente lo que voy a leer es algo que Pablo utiliza también, una comparación, una metáfora, y la utiliza precisamente en el texto que voy a leer. Y este libro entonces de Hebreos nos habla, escúchenme allí, Hebreos 5 dice, acerca de esto, versículo 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí vemos la comparación. El autor está diciendo, ustedes deberían estar en otro nivel, deberían estar siendo usados por Dios como el propósito que Dios tiene para ustedes, pero ha sido imposible. ¿Por qué? Porque es necesario volverles a enseñar que, y allí hace la comparación entre un bebé y alguien que ya ha crecido, que ha madurado. Entonces, sinónimo de inmadurez allí para el autor es aquel que está dándosele leche materna, y aquel que ha madurado está diciendo es aquel que come un alimento sólido. Versículo 11 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan a alguien que les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Allí está diciendo varias cosas. Está diciendo, ustedes deberían estar en otro nivel. Primero, el autor está hablando del sacerdocio en Melquisedec y quiere sorprenderlos con verdades profundas sobre el sacerdocio, pero él se da cuenta y dice, pero ustedes no están prestando atención. Y no puedo seguirles enseñando este alimento sólido a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se empeñan en que ya no quieren, que hay que volverles a enseñar, a darle la leche materna y volverle a enseñar las primeras cosas. Tengo que volverte a enseñar a orar, tengo que volverte a enseñar a leer la palabra, tengo que volverte a hablar de la Trinidad, tengo que volverte a hablar de la santidad, y otra vez hay que hacerlo. O sea, estas personas, nos está diciendo el texto, son personas que han venido con el Señor, venían bien con el Señor, pero de repente dejaron de permanecer y empezaron nuevamente a permanecer en ellos, en su criterio personal, en su manera de pensar, en sus costumbres. Dejaron de hacer lo que el Señor les decía, y podemos verlo allí. Ese tema, podemos ver entonces que allí el texto nos dice por qué, allí claramente nos dice por qué ellos no han podido crecer. ¿Por qué no han podido llegar al propósito del Señor? Y el versículo bíblico lo dice allá en el versículo 11, básicamente dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pero ese es el versículo que habla de todo lo que pasó. Ustedes se volvieron tardos para oír. ¿Por qué es tardos para oír? Lamentablemente ellos eran unos enanos espirituales. Imagínense, enanos espirituales. El problema no era que no fueran inteligentes. El problema no era que no tuvieran las capacidades o que Dios no los pudiera sustentar. El problema no era ese. El problema es que ellos dejaron de escuchar, y al dejar de escuchar, dejaron de permanecer.
Ellos no llegaron a la apatía espiritual miren esto que dice acá, ellos llegaron a la apatía espiritual de manera voluntaria. O sea, no es como que un día, ay no, pero yo tengo mamera hoy, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero. Directamente es la voluntad del hombre la que lleva a la persona a la apatía espiritual. O sea, ellos aquí no empezaron a llegar a ese nivel de apatía porque simplemente un día amanecieron así. Ellos tomaron la decisión. ¿Cuál decisión? De no permanecer. ¿De no permanecer en qué? En lo que venían escuchando, en lo que Dios les venía hablando. O sea, imagínense en esto. Ellos empezaron a escuchar los principios, empezaron a tomar la leche, empezaron a darles un alimento más fuertecito. Ellos empezaron a sorprenderse y tenían una actitud de, oh, wow, y se sorprendían con lo que les decía la palabra. Pero en algún momento ellos dejaron de permanecer y dejaron de sorprenderse con Dios. Y al dejar de sorprenderse con Dios, ya no permanecieron en su enseñanza, no permanecieron en Jesús, sino volvieron a permanecer en su carne, volvieron a permanecer en el mundo, volvieron a permanecer en su naturaleza temerosa. Y cuando comprendo eso, puedo ver entonces que el problema tiene que ver con el oír. No escucharon, decidieron dejar de escuchar. ¿Y qué empezaron a escuchar? Empezaron a escuchar su propio corazón. Y la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso. O sea, que al dejar de permanecer y de escuchar la voz de Dios, porque venían bien, venían su crecimiento espiritual, pero al dejar de escuchar, se volvieron oidores que escuchaban de lejos y posiblemente seguían a otros porque sí, pero no asimilaban las verdades como algo real para sus vidas y empezaron a escuchar su propio corazón. Si hay alguien, tú podrás decir, se dice que las mujeres hablan mucho más que los hombres, ¿sí? Que las mujeres tienen más de 10,000 palabras al día, yo creo que un poco más, y que los hombres, menos de la mitad, no somos tan expresivos, pero las mujeres sí lo son. Y uno podrá decir, entonces el que más habla es la mujer. No, quien más habla somos nosotros mismos. Con quien más hablas todo el tiempo es contigo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? ¿Y cómo soluciono este problema? ¿Y qué hace? Juzgas, hablas, te entusiasmas, te desanimas porque son tus propias palabras. Y a eso a qué me refiero entonces con escuchar tu propio corazón. Es que todo el tiempo estás hablándote y diciéndote lo que tu carne quiere escuchar, lo que tus preceptos quieren escucharte, que tus conceptos que tú tienes contigo mismo, y ahí empezamos a hablar de que el corazón es engañoso y producto de eso dejaste de permanecer, y al dejar de permanecer te conviertes en un enano espiritual, no porque tengas un retraso espiritual para no poder comprender las cosas de Dios, es porque dejaste de permanecer en él. Sí, a veces dejamos de permanecer porque se nos olvida algunas cosas. El autor David, en uno de los salmos, él tiene que ver que hay algo que está tomando decisiones en él y que están afectando en el estado de ánimo de David. O sea, miren esto que estoy diciendo. David reconoce, hay algo que me está controlando a mí, David, y yo tengo que ponerle un alto. Y es cuando él se dice, oh alma mía. Y él empieza a decirse, oh alma mía, ¿por qué te abates, alma mía? Oh alma mía. Y él empieza de alguna manera a reconocer algo que a veces nos complicamos nosotros. Y es que nosotros los seres humanos somos muy emocionales y nos dejamos llevar todo el tiempo por las emociones, y muchas de las emociones controlan nuestra vida. Y las emociones fueron puestas por Dios no para controlar nuestra vida, sino para poder sentir, para poder, aún el mismo Dios tiene emociones, pero las emociones no son las que nos llevan a tomar decisiones. Las emociones son parte de la voluntad, parte de esa parte intelectual, parte del alma, intelecto, voluntad y emociones, pero las emociones no fueron puestas para eso. Pero encuentro muchas personas que dejaron de permanecer porque sus emociones les dijeron que no permanecieran en lo que el Señor les dijo, que no permanecieran en ellos. Y allí empezamos a ver personas que no permanecen, posiblemente porque están decepcionados, porque están esperando que una
esa necesidad emocional sea suplida, y si no, entonces corro a mí mismo, permanezco en mí y no permanezco en el Señor. Cuando uno ve, cuando estaba mirando sobre Hebreos, estaba encontrando conceptos muy duros cuando dice, no es un problema de falta de inteligencia, dicen algunos teólogos, sino una falta de resistencia espiritual. Imagínense, resistencia espiritual. Y algo así, este mismo comentarista dice, hay una holgazanería mental o espiritual, no permanecemos en él. Yo creo que ese es un llamado para nosotros, de que si hay algo que debemos hacer con nosotros mismos, es no cerrar el oído a la voz de Dios y dejar de escuchar nuestra propia voz para empezar a escuchar la voz de Dios y darle el lugar. Cuando Jesús está hablándole eso a ellos, les está diciendo, permanezcan en mí, porque yo soy su aliento en medio de los momentos difíciles. Yo soy quien les va a dar sabiduría en los momentos difíciles. El que permanece en mí va a llevar fruto. ¿Y qué fruto? Fruto de conocer al Padre, al labrador, fruto de conocerlo, al fruto de conocer la voluntad del Señor. Pero también hay en ese Juan 15 que va a tener un fruto porque van a ser perfeccionados en el amor. Si hay alguien que puede hablar del amor de Dios o del amor de Jesús, es Juan. Miren eso, si permanecemos en Jesús, seremos perfeccionados en el amor. Si permanecemos en Jesús, vamos a saber la voluntad de Dios, la buena, la agradable, la perfecta. Si permanecemos en Jesús, es algo que tú y yo debemos hacer, permanecer. El Señor dice, yo pongo mi parte y tú tienes que poner tu parte. Y miren esto, a veces encuentro que hay muchos cristianos que le dan toda la responsabilidad al Señor. Y se decepcionan del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, es Dios el que no ha respondido mi oración. Es Dios el que no me ha llevado a crecer. Es Dios. Pero la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy permaneciendo en Jesús? Porque cuando dice, yo permanezco en ustedes, si ustedes permanecen en mí, permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. O sea, pongan de su parte y yo voy a poner de mi parte, para que puedan dar mucho fruto. Ahora, entonces las preguntas que saldrían allí es, ¿estoy permaneciendo en Jesús? ¿Estoy permaneciendo en una vida de oración? ¿Estoy permaneciendo en leer su palabra? ¿Estoy permaneciendo en su iglesia? Estoy permaneciendo, escuchando, compartiendo con mis hermanos. Estoy permaneciendo en la meditación de la palabra. Estoy permaneciendo en el ayuno, que son las disciplinas espirituales. Estoy permaneciendo en una relación con el Señor. Porque si esas disciplinas espirituales no se practican en nosotros, podríamos decir que no estamos permaneciendo en Jesús. Y yo sé que a veces se nos está predicando, no sé si usted a veces se encuentra con personas que va usted en un automóvil y tienen cosas como de Jesús y como tienen pescaditos y demás. Los que son católicos tienen otra clase de imágenes y demás, pero cristiano o una frase o demás. Y a mí me impresiona eso, pero a veces tenemos la mentalidad de que solamente en la habitación necesitamos abrir la Biblia en el Salmo 91 y Dios ya está ahí. Yo ya estoy permaneciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque tengo el Salmo 91 y por eso permanezco en Jesús. Permanezco en Jesús porque a veces voy a la iglesia. Yo estoy permaneciendo en Jesús porque estoy allí. Pero el Señor está queriendo hablarles a ellos que permanecer tiene que ver con en que mi adoración hacia Él sea una adoración donde yo reconozco que mis acciones me están llevando a permanecer. Y eso a veces nos cuesta confrontarlo. O sea, como que yo pueda decir, hombre, mis acciones sí pueden demostrar si estoy permaneciendo en Jesús. Mis acciones sí representan. Entre mayor permanencia, mayor amor. Miren, si yo he descubierto algo, entre mayor permanencia, mayor amor, y entre mayor amor, mayor santidad. Pero entre menos permanencia, menos amor, y entre menos amor, más desánimo.
Pues claro, porque empiezas a ver a Dios como, oh, yo no puedo alcanzar a Dios, lo veo lejos, está muy lejos de mí y siente que está haciendo las cosas bien. Cuando no las está haciendo, necesita tomar decisiones de decir, voy a permanecer en Él. Quiero crecer, quiero dejar de escuchar mi propia voz, dejar de escuchar la voz de la carne y empezar a escuchar mi voz, la voz del Señor. No mi voz. Sí, algo que vemos es que a veces luchamos, como llamamos los cristianos, a cosas emocionales o crisis de depresión, a cosas como dejé mi primer amor, ¿dónde estaba mi primer amor? Lo llamo, así que en algún momento estaba con él y ahora ya no estoy, ya no siento esto, ya no siento lo otro. Pero cuando uno ve en Apocalipsis capítulo 2, el problema es de permanencia. Cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso y están diciendo, ustedes han dejado su primer amor. Y el Señor les da la solución para volver a ese primer amor y les dicen, vuelvan a hacer las primeras cosas. Ustedes dejaron de permanecer. Y cuando uno está desanimado, cuando uno está triste, a veces las emociones en su máxima expresión nos lleva a cuestionar a Dios, nos llevan a cuestionar todo, pero realmente no es razonable esas emociones. Y a veces las emociones te paralizan para no tomar decisiones. Y creo que es necesario que podamos buscar en el Señor que Dios nos enseña a permanecer. Si hay algo que podemos ver en Juan 15 es que el Señor obra, porque cuando las personas empiezan a permanecer en Jesús, Jesús empieza a responder las oraciones de los que permanecen en Jesús. ¿Cómo? Porque si hay algo que Jesús sabe, es que Él quiere responder nuestras oraciones para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en Él crezca. Entonces imagínate, a veces queremos pedir oraciones y peticiones lejos de Él, y muchas de ellas no son respondidas. ¿Por qué? Porque no nacen de la permanencia del Señor. Y si Dios te las da sin permanecer en el Señor, te está mal formando. No sé si es como cuando lo que tenemos hijos, sabemos que hay un momento donde hay que corregirlos y los corregimos con algo que saben que no lo merecen en ese momento, que no hubo el esfuerzo para dárselo. Y se lo doy. Uno podrá decir es gracia y vamos a llenarlo de gracia. No, es que necesitamos formarle en él la actitud de que hay algunas cosas que tiene que hacer por su carácter. Y creo que es lo que hace el Señor. Hay oraciones que Dios a veces responde en su soberanía, lejos de él. Pero hay oraciones donde uno puede ver al cristiano que permanece y todas las oraciones son respondidas. ¿Por qué? Porque todas esas oraciones parten de permanecer en el Señor. Siempre hemos hablado de esto. Lo primero que cuando tú permaneces en el Señor y hay una situación o una decisión que necesita tiempo y que Dios dice, pronto se la voy a dar o después se la voy a dar, el Señor no solamente te deja con eso, sino que lo que viene sobre ti es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque permanecer en Él trae paz, porque permanecer en Él nos forma el carácter, porque permanecer en Él nos enamora. Hemos hablado de algunas frases de los noviazgos cuando dicen amor de lejos, amor de pendejos. Entonces uno podría decir amor con Jesús de lejos, amor de yo pendejo, porque Él no lo es. Y creo que a veces pasa eso. Dejamos nosotros de tener un amor con Jesús, un tiempo con Jesús, de permanecer en Jesús. Y producto de eso hay una falta de amor. Pero en esta mañana, sobre todo, es ese llamado de amor. El llamado de amor que Jesús tuvo con sus discípulos, permanezcan en mí porque sé lo que viene. Uno ve a Jesús entrando ese domingo y ve a Jerusalén y todo el sufrimiento que está allí. Jesús llora por lo que va a pasar. Jesús llora cuando Lázaro muere, Marta y María le cuestionan y demás y ve el sufrimiento. Jesús llora. Porque Jesús llora porque él se conmueve en nuestro dolor. Pero también Jesús se conmueve del dolor, pero también Jesús no solamente se conmueve con el dolor, sino que nos da o nos muestra el camino de lo que debemos hacer. Ese mismo Jesús es el mismo Jesús que se le aparece a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes están lejos de mí.
Para mí es importante que se acerquen a mí, permanezcan en mí. Y es lo mismo que le está diciendo a estos discípulos que les importa. Si tú estás recibiendo este mensaje, quiero decirte, al Señor le importas. El Señor quiere que tú lleves mucho fruto. El Señor quiere que tú crezcas. El Señor quiere que desarrolles, que te parezcas cada vez más a Jesús. Y sobre todo, como cierro con la historia que conté, estos hombres se convirtieron en personas que permanecieron en su terquedad y no entraron a lo nuevo. Pero también le hablo a aquel que está permaneciendo en Jesús y que a veces se ha convertido en un religioso. Y ese religioso, el Señor lo cuestiona. Y eso es algo que tú y yo tenemos que revisarnos. ¿Yo estoy siendo religioso en permanecer con el Señor? ¿Y de dónde saca eso, pastor? La palabra del Señor dice que el Señor habla a los fariseos y a los escribas y le dice, ustedes son odres viejos. Y para que venga un vino nuevo, necesitan un odre nuevo o necesitan procesar ese odre. Y generalmente ese odre, cuando es usado, el vino nuevo, lo que hace es que se fermenta y esos gases empiezan a aumentar hasta que llegan a una talla y ya, si viene otro vino nuevo, representaría que tendría que fermentarse y se reventaría ese cuero. Entonces el Señor está utilizando esa historia para decirnos, yo no puedo depositar algo nuevo en pensamientos nuevos, en situaciones que no son. En una mentalidad que religiosa que no permanece en mí. Si hay algo que uno puede ver en Jesús es que Jesús permanece creciendo siempre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces siento que el cristianismo se ha convertido en un cristianismo donde son guardianes de la santidad, pero no toman riesgos. Pero no avanzan, pero no crecen en su vida personal, no estudian, no se desarrollan, no obtienen cosas para dejar un legado para otros. Y a veces damos un mal testimonio cuando no comprendemos que no somos solamente guardianes de la santidad o el Señor es guardián de la santidad, sino que somos personas que avanzamos. Y el Señor lo que estaba haciendo con los discípulos no era solamente para tenerlos allí encerraditos y demás, sino que los preparó para que fueran y se tomaran el mundo. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero a veces ese pensamiento de permanecer en la religiosidad, de permanecer en un temor de Dios y no escuchar la voz de Dios, a veces nos da un sentido de seguridad de que lo estamos escuchando a Él, pero realmente estamos lejos de Él. Así que quiero orar en esta mañana para que el Señor realmente te lleve a permanecer y ha dado todas las herramientas para que permanezcas en Él. Te ha dado el Espíritu Santo y si hay algo que deberías recordar es que creo que si hay alguien que menospreciamos muchísimo al Espíritu Santo, porque solamente nos acordamos como lo que te estoy diciendo, te acordaste de un tal Espíritu Santo que te fue dado, pero el Espíritu Santo permanece con nosotros. Y el Espíritu Santo nos fue dado para revelarnos. Es el que nos lleva a permanecer en Jesús. Y el Espíritu Santo hoy quiere hablarte a través de este mensaje para que lo escuches. No estás peleando solo. No estás solo. Estás con el Señor. Porque te ha dado todo. Te ha dado su palabra. Te ha dado el Espíritu Santo. Y está Él todo el tiempo. Sus ojos están mirándonos todo el tiempo. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Y te pido, Padre, que podamos a través de este mensaje, Señor, tomar decisiones, Señor. Decisiones de permanecer en ti, Señor. Decisiones de dejar de escuchar nuestra propia voz, nuestro propio corazón, nuestra propia carne. Y escucharte a ti, Señor. Permanecer en la vid, que eres tú, Jesús, para que mi vida pueda llevar mucho fruto. Te pido por aquel que está lejos de ti y que ha tomado la decisión, Señor, o ha permitido decisión tras decisión que su corazón se endurezca. De esa misma manera, hoy tú le has hablado para que con decisiones pequeñas empiece nuevamente a afirmarse en ti. Señor, te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.